Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Hoy continuamos con estudios bíblicos. Vamos a seguir reflexionando con el Evangelio del apóstol Juan. Nuestro hermano Agustín está camino a casa, está de viaje. Entonces vamos a dar esta pequeña, este pequeño estudio. Continuamos y haciendo un breve resumen en Juan capítulo 5. Tengo apuntado aquí que habíamos quedado para empezar el 27, el 5:27, y dice la palabra de Dios vamos a leer desde el 24, 5:24, y empezamos el 27. Dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene vida eterna y nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Entonces, recordamos que este es el tercer discurso que da nuestro Señor Jesús aquí en el Evangelio de Juan. Primero se dirigió al gran maestro Nicodemo de la ley religiosa, y luego el segundo discurso se dirigió a la mujer samaritana. Y ahora este tercer discurso es un discurso realmente muy importante, muy teológico, muy lleno de mm, diría yo, los atributos del Señor, o por decirlo de esta forma, Jesús mostrando absolutamente todo lo que Él es, describiéndose a sí mismo como el Hijo de Dios, como Él es el que ve al Padre, Él es el que imita lo que hace al Padre, y como leímos en el 24, que los que escuchan su mensaje, es decir, que Él tiene por autoridad de Dios el juicio, y que es la palabra de Él, es la misma palabra que dice el apóstol Juan en Juan capítulo 1, que el verbo se hizo carne. Esa palabra verbo tiene que ver con la palabra de Dios. Y habla de vida eterna, y habla de cómo pasar de muerte a vida. Entonces es un mensaje realmente importante, porque Dios nos está mostrando que a través de Jesús, el gran yo soy, Él nos puede dar vida eterna. Versículo 25, y les aseguro que se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, de lo que escuchen, vivirán. Dice Reina Valera, me gusta cómo pone Reina Valera ese texto, dice que los sepulcros escucharán la voz de Dios. Entonces, la voz de Jesús. ¿Qué quiere decir nuestro Señor con esto? Que no existirá nada que Él no resucite en el día postrero. Es decir, todo lo que está en esta creación, todo lo que ha muerto, lo que ha partido de esta muerte física, Dios lo resucitará en el día postrero, unos a vida eterna y unos a condenación eterna. O sea, les aseguro, de cierto os digo, como dice Reina Valera, que esa hora ya ha llegado. Versículo 26, el Padre tiene vida en sí mismo y se la ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Entonces, em, ese poder de resurrección de muertos y dar vida a quien quiere, eso eh, conversábamos y hablábamos de que Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento hay un ejemplo donde la viuda de Sarepta se le muere el niño y Dios lo resucita a través del profeta, pero también vemos en el Nuevo Testamento cómo Jesús resucita a varias personas, y bueno, mencionamos eh, como 4 días después de haber muerto, le dijo a Lázaro que saliera. Y eso es un ejemplo de cómo él puede dar vida, y se los demostró con uno de los milagros más increíbles. Y ve conmigo, antes de finalizar, con esto termino el resumen, ve conmigo a Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 30. Juan 20:30. El punto central, o la idea principal, o por decirle lo que es el propósito de lo que estamos estudiando,
es que los discípulos, dice el verso 30, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas señales y otros milagros, además de las que están registradas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías y que el Hijo de Dios, y que al creer en Él tengan vida y poder en su nombre. Entonces, la idea o lo que hizo Jesús en este mundo fue mostrar su poder, mostrar que lo que Él podía hacer era conforme a la autoridad que Dios le había dado, pero también para que ellos entendiesen que en Él había la vida eterna y que no había nadie capaz de hacer algo como hemos visto y como hemos estado analizando verso a verso aquí en el Evangelio de Juan, en este capítulo 5 específicamente. Entonces, ¿comentarios o seguimos con el 26, hermanitos? Hasta aquí paro el resumen. Sí, buenas noches, hermano. Bendiciones. Hermano Lenín, sí, hermanito. Sí, sí. No, no, solo llevando pues con el contexto de la lectura, pues vemos de que pues que es tan grande el poder de nuestro Señor Jesucristo que en la Biblia dice ahí que solo menciona unas cuantas para que los incrédulos creyeran en su poder, pero que aún a pesar de esas y se hicieron muchas más de las cuales pues no están escritas aquí en el libro. Entonces vemos cuán grande y maravilloso pues es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Solamente, hermano. Amén, hermanito. Bueno, versículo, vamos a leer por favor del 27 al 29, Juan 5, 27 al 29, por favor, y empezamos. Pueden hacer la Le lectura, leo, hermano. hermanito. Amén, hermana Alex, por favor. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén, hermanita. Verso 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, le dio autoridad de ejercer juicio y esa palabra Hijo de Hombre, vamos al libro del profeta Ezequiel, por favor. Libro del profeta Ezequiel. Vamos a ver esa frase Hijo de Hombre. Ezequiel capítulo 2. Es una frase que está utilizando el Padre a través del profeta Ezequiel. Y ver el versículo 1, por ejemplo, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Mira el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a los rebeldes que se rebelaron contra ti, y ellos a los padres se han rebelado contra mí ese mismo día. Versículo 8, estamos viendo esa frase. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te estoy dando. Capítulo 3, versículo 1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Versículo 3 del capítulo 3, me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. O sea, esto es una frase realmente que está utilizando Dios y significa servir a Dios. Ese es el contexto con que se está utilizando esta frase a través del profeta Ezequiel. Ese es un siervo de Dios, el que sirve a Dios, el que eh, está haciendo ese servicio a Dios. Y libro del profeta Daniel, por favor, ve conmigo. El siguiente libro después de Ezequiel es Daniel, capítulo 7. Versículo 13, estamos viendo esa frase, hijo de hombre.
Daniel capítulo 7. Lo pueden leer, hermanito, verso 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que la obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Gracias, hermanito Lenín. Entonces, nuestro hermano, leyendo aquí el profeta Daniel, capítulo 7, una profecía mesiánica, donde, fíjate, me gusta entender esta parte del verso 14, que le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas sirvieran a su dominio, que es dominio eterno, nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, estamos leyendo en este verso 27 de Juan 5 que se le ha dado juicio, se le ha dado autoridad de parte del Padre. El Padre le ha dado esa autoridad de ejercer juicio y ese hijo de hombre está haciendo la voluntad de su Padre, está sirviendo como lo vimos en el profeta Ezequiel. Y Juan capítulo 1, verso 51, Juan capítulo 1, 51. Y agregó, les digo, bueno, voy a leer en Reina Valera, perdón, iba a leer en traducción viviente, voy a buscar Reina Valera, Juan capítulo 1, verso 51. Les dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre este Hijo de Hombre. Mira el capítulo 3 de Juan, verso 13, Evangelio de Juan capítulo 3, verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Entonces, hermano, nadie, absolutamente nadie, ha subido al cielo. Absolutamente no existe alguien que pueda haber dicho esto, porque todos han llegado a este mundo a través de un vientre de la madre, así como decía el maestro Nicodemo, que nacer de nuevo es entrar, volver al vientre de su madre. Eso es lo que se sabía, es lo que se conocía, y nadie ha salido del cielo, sino ese Hijo de Hombre, que es nuestro Señor Jesús. Y lo maravilloso de este Hijo de Hombre que salió del cielo es que nos trajo el cielo a nosotros, nos trajo ese reino a nosotros, porque Él vino a extender esa iglesia, vino a establecer esa iglesia que es el reino de Dios en la tierra. Y gracias a Él nos trajo ese pedazo de cielo. Y bueno, dice el paralelo de Mateo, que ese hijo de hombre, versículo capítulo 26, 64, que ese hijo de hombre está sentado a la diestra de Dios, hermano. Entonces estamos hablando que Él es el que descendió del cielo y no existe nadie sobre esta tierra que haya hecho tal cosa. Inclusive, por eso es que dice la palabra que Dios le dio sobre todo nombre a Jesucristo, que en él se doblara toda rodilla. Entonces, ¿qué reflexionamos o qué traemos a la mente con esto que estamos viendo en el verso 27? Es que cuando entendamos, comprendemos que el Hijo del Hombre vino a entregar su vida, el Hijo del Hombre vino a servir, el Hijo del Hombre vino a hacer la voluntad de su Padre, y este hijo de hombre se le dio juicio y profetizado por Daniel, donde se le dio dominio eterno, se le dio absoluta autoridad y es un reino que jamás iba a pasar. Entonces, es importante este versículo. Leemos ahora el 28. Si hay comentarios, pueden hacerlo. Vamos al 5:28. Dice la palabra de nuestro Dios, Evangelio de Juan, capítulo 5.
Verso 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán la voz. Entonces, no se sorprendan de estas verdades. Llegará la hora del juicio final, es lo que está diciendo nuestro Señor Jesús. Todos los sepulcros oirán la voz. Entonces, yo me hago una pregunta, es cómo los muertos pueden oír la voz de Dios. Eso es una pregunta que tengo que hacerme, porque son cosas que quizá no conozco, no van a oír la voz de cualquiera. Lo que sí puedo responder es que no van a oír la voz de cualquiera. Eso sí lo tengo por seguro porque me lo dice la Escritura. No va a ser un hombre terrenal, no va a ser un hombre de este mundo. Van a oír la voz del Mesías, van a oír la voz de Jesús, el que tiene autoridad de dar vida, el que tiene autoridad de resucitar muertos, el que tiene la autoridad de decidir a dónde va cada quien. Juan me dice también cómo ese Lázaro, después de 4 días de muerto, lo pudo resucitar. Y vamos a leer un poco en Juan capítulo 2 verso 9 de lo que estaba tratando de enseñar nuestro Señor Jesús acerca de destruir ese templo. Y él lo iba a reedificar en 3 días. Juan capítulo 2 verso 19, dice la palabra, y respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días yo lo levantaré. Entonces, eh, Jesús mismo, Jesús mismo le está diciendo que es imposible lo que el hombre le es posible. O sea, realmente para Dios no existe ningún impedimento en establecer el reino, no existe ningún impedimento en hacer su voluntad. Los propósitos de Dios nunca se van a ver interrumpidos por lo que yo haga en este mundo. Es decir, yo no voy a interrumpir los propósitos del Maestro, ni los propósitos ni la voluntad de Dios. Lo que sí puedo cambiar yo es el destino de mi alma, el destino de a dónde quiero llegar yo. Eso sí puedo yo cambiarlo. O sea, yo no puedo cambiar la decisión de Jesús de la segunda venida, no puedo cambiar el propósito eterno de amor de nuestro Padre a su Hijo amado, enviarlo a este mundo y que va a venir por segunda vez. Yo eso no lo puedo cambiar, pero lo que sí puedo cambiar es el destino de mi alma. Puedo cambiar el juicio que voy a recibir, el pago que voy a merecer por nuestro Señor Jesús. Entonces, hay un texto que me llama la atención, es que en Juan capítulo 11, ve el Evangelio de Juan, capítulo 11, por favor, verso 43, y es algo que debemos de recordar. Vamos a leer desde un poco antes, voy a leer un poco antes, versículo 41. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, atadas las manos, los pies con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, eh, esa misma voz, hermanos, es la misma voz que calma el viento, es la misma voz que calma la tempestad, es la misma voz que van a escuchar los muertos para que salgan fuera. Es una voz que da vida eterna, es una voz que tiene autoridad para ejercer juicio. Esa misma voz, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, es esa que un día pudo haber dicho, hágase la luz, hermano, pudo haber dicho, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estamos hablando del mismísimo Hijo de Dios. Eso es en cuanto, volvemos al capítulo 5. Capítulo 5, estamos viendo cómo
Nuestro Señor Jesús tiene esa gran autoridad y cómo van a oír eso, la voz de nuestro Señor Jesús. Verso 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces es un texto bastante importante y claro, y pienso que por su sencillez debería de tener aún mayor temor en nuestros corazones. Por su fácil entendimiento debería de tener en nosotros un mayor impacto, ya que analizamos y pensamos qué significa hacer lo bueno, qué significa la resurrección de vida y lo que hicieron lo malo, la resurrección de muerte y de condenación. Entonces, Juan 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 14, hay algo que me llama la atención. Bueno, leemos desde el verso 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. A veces no sabemos cómo actuar quizás por desconocimiento de la palabra de Dios. Es momento de entrar en oración y pedirle a Dios sabiduría, entendimiento y discernimiento de la Escritura. Es importante entender que nuestro Señor Jesús nos va a dar una bendición eterna, un amor eterno que sobrepase todo entendimiento, pero necesitamos empezar a comprender lo que significa hacer lo bueno para nuestro Maestro Jesús y no lo que significa hacer lo bueno para este mundo. Hay muchos temas y podemos hablarlo. Hay muchas obras que Dios ha creado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Hay obras de justicia, hay obras de obediencia. Esos son temas que lo hemos conversado en estudios bíblicos y, y Dios desea que, por ejemplo, en obras de obediencia es creer en evangelio, es bautizarnos, es seguir es la doctrina de nuestro Señor Jesús. Y obras de justicia es empezar a cumplir los mandamientos de nuestras propias vidas, como amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como nosotros mismos, primeramente a la familia de la fe. Esas obras de cuando en el juicio de las naciones le decían al maestro, ¿en qué momento te vimos hambriento, sediento? ¿En qué momento te vimos desnudo, forastero o en la cárcel y no fuimos a ti? O sea, estamos hablando que son preguntas que se va a hacer la multitud y Dios nos las ha revelado a nosotros para que sepamos lo que es bueno y lo que es hacer la voluntad del Padre. Y el que ama al Padre hace la voluntad del Hijo, y el que ama al Hijo hace la voluntad del Padre. Es una comunión perfecta, es una unión perfecta. El, el contexto de resurrección de vida y de condenación, nosotros lo tenemos ya revelado gracias a nuestro Señor Jesús y a los apóstoles y al Espíritu Santo, pero Job no lo sabía en ese entonces, y me llama la atención ver el corazón de Job. Vete al libro de Job para mostrarte algo. Job capítulo 14. Te muestro algo en el libro de Job. ¿Me pueden hacer la lectura, por favor? Vamos a leer Job 14 del verso 10 al verso 14. Job 14 del 10 al 14. Por favor, hermanitos. Leo, mi hermano. Amén. O 14 del 14, del Del, 10 al 14. del 10 al 14. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo
no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me descubriese hasta apaciguarse tu ira, que me pusiese plazo y de mí te acordara? Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Amén, hermanita. Eh, Cuando nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento le plantea a los judíos, a los apóstoles y a las naciones y a nosotros que Él es la verdad y la vida, cuando Él dice que Él no dejará absolutamente nada y no perderá nada, sino que todo lo va a resucitar en el día postrero, cuando nos dice que oirán la voz de Él hasta los sepulcros y se levantarán unos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Son contextos y palabras que nadie podía haber dicho sino el Maestro, sino solamente Jesús. Job, un varón recto, temeroso de Dios, el más rico del oriente, él se pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Eso es una pregunta que hasta el día de hoy muchos incrédulos siguen debatiendo. Muchas personas sin fe que no creen en Jesús ni por las señales que hizo, que niegan al Mesías, no saben responder esto y siguen fábulas artificiosas de maestros con sabidurías huecas, hermanos. Entonces, nosotros tenemos una plena certidumbre de fe, nosotros tenemos una seguridad en nuestro Señor Jesús. El hombre volverá a vivir. Si usted tuviese a Job al frente, ¿qué le diría? Sí, va a vivir, porque Jesús nos lo prometió, porque Él es el camino, la verdad y la vida, porque nuestro Señor Jesús, al sonar la trompeta, vendrá por nosotros y será como un abrir de ojos. Nosotros tenemos toda la escritura, nosotros tenemos toda la inspiración de Dios. Imagínate el deseo y el anhelo que tenía Job de estar con Dios, de estar siempre con Dios. Pienso yo que y ni siquiera si sin aún conocer toda la escritura, este hombre pensaba así: esperaré todos los días de mi vida hasta que venga mi liberación. Él quería estar con Dios. Eso es una enseñanza grandiosa para nosotros en cuanto al esperar, en cuanto al esperar. Y nosotros lo que tenemos esa esperanza, que no que no se nos olvide, así como cada mañana nos recordamos de tomar agua, de comer, de desayunar, que nos recordemos que Jesús viene, que nos recordemos que nuestro Maestro prometió que viene a por nosotros, que viene a por los que han decidido hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Y Daniel capítulo 12, te muestro algo importante también en el profeta Daniel, Daniel, Antiguo Testamento, Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2, dice la palabra. En aquel tiempo, Daniel 12, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde hace que hubo mucho hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Profeta Daniel venía hablando acerca de una resurrección de vida, de una condenación, de una vergüenza perpetua, una confusión perpetua. Y nuestro Señor Jesús nos esclarece y nos habla esto acerca de la esperanza en Juan capítulo 11, Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 20 al 24. Pueden hacer la lectura, hermanitos, por favor. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, 20 al 24, por favor.
Evangelio de Juan, capítulo 11, 20 al 24. Le Leo, leo, hermanito. Amén. el hermano Antonio. Hermana Nelly, por favor. Ya. La palabra de Dios nos dice así. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Amén. Lea el 25, hermanita. Y el Ya. 26. 25 y 26. Ya. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén, hermanita. Nuestro Señor Jesús se declara a sí mismo, yo soy la resurrección y la vida. Es necesario, hermanos, que con más atención de la que tengamos, prestemos atención a las palabras del Maestro, porque quizás eh, lo temporal de este mundo, quizás las actividades o el trabajo o lo que estemos haciendo en este mundo pueda entorpecer, pueda dañar esa relación con nuestro Dios. Entonces, yo siempre reflexiono y pienso esto porque no hay nada más importante que el encuentro con mi Señor Jesús, no hay nada más importante que la vida eterna. Lo que hemos estudiado de, de Juan capítulo 5, de cómo Jesús le habla a los judíos, hasta el verso 29, Jesús nos ha mostrado prácticamente todo lo que Él es, todo, todo, por decirlo para nuestro entendimiento, como el currículum de que Él tiene, todos los atributos, todo lo que Él puede hacer. Él nos ha mostrado aquí prácticamente todas sus credenciales, por decirlo de ese modo. Primeramente nos dice que todo lo que hace su Padre, Él lo hace, porque Él es el Hijo. El Padre da vida al que quiere y Él también lo puede hacer porque Él es su Hijo. El Padre envió a Jesús para hacer juicio. Le dio toda autoridad, como decía el profeta Daniel. Em, Igualmente, así como se honra a Dios, también se debe honrar al Hijo, y el que no quiera honrar al Hijo tampoco va a poder honrar al Padre. Y Jesús tiene una relación única, perfecta con su Padre, y es digno de imitar en cuanto a comunión, en cuanto a unidad. La unidad que tiene Jesús con su Padre, la comunión que tiene Jesús con su Padre, eso es digno de seguirle las pisadas al Maestro, de cómo Él está con su Padre. Tiene autoridad y tiene poder de resucitar muertos en el día final. Y la voz del Hijo de Dios es una autoridad divina. Entonces tenemos que creer que el Hijo de Dios. Y así nosotros podemos tener una resurrección a vida y nuestros pecados serán borrados y seremos añadidos a una iglesia, inclusive más allá añadido al libro de la vida. Comentarios, hermano, antes de pasar al verso 30. Solo una lectura más que me vino a la mente es Job 19, Sí, del 23, ¿verdad?, al 27. Job 19, del 23 al 27. También vemos que Job tenía esperanza de la vida eterna, leo, hermano. por favor. ¿Quién diese ahora
que mis palabras fuesen escritas, ¿quién diese que se escribiesen en un libro que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Excelente, hermano. Hermanita Alex, Sí, mi hermano, ahorita tengo días, días y días orándole al Señor y estudiando Hebreo capítulo 6 del 13 al 20. Y ahí, esta palabra de verdad que me tiene súper animada y digo, wow, maravilloso. Aquí hay una palabra que dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para decirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Verdad? Tenemos esa esperanza en los cielos y dice el Señor que por dos cosas fortísimas, que es sus promesas, que siempre se cumplen, y por haber jurado por sí mismo. Entonces, eso es lo que nos ayuda a continuar firmes, ¿verdad? Trabajando para el Señor, siendo instrumentos, como te decía ahorita, instrumentos, porque la esperanza la tenemos, esa esperanza en los cielos, esa vida eterna la tenemos súper asegurada y tenemos que ocuparnos en esta, como dice Pablo, gozosos en la esperanza, perseverantes en la oración, y es lo que tenemos que ocuparnos, porque esa salvación está más que prometida y más que asegurada para cada uno de nosotros. Pues nos toca a nosotros alcanzarla, ¿verdad? Alcanzarla, por eso nos pide aquí, en esta porción de Hebreo dice, estamos anclarnos en Jesucristo, anclarnos en Él, porque porque está segura, pues. Y solamente nos toca a nosotros ocuparnos en esta, porque la venidera prometida y jurada por Dios. Entonces, ocupémonos, pues, ocupémonos en esta vida, en la santidad, en el trabajo al Señor, en la oración y manteniendo el gozo, pase lo que pase, ¿verdad? Nosotros podemos darle gracias a Dios porque en este momento pues tenemos salud, pero no sabemos cuándo podemos perderla, pero sin embargo tenemos que saber que en cualquier momento nos vamos a ir, como hemos estado leyendo, pues va a llegar el día, dice Hebreo, que todos moriremos y después el juicio, pues todos vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos. Darle gracias, estar gozoso por la salud que tenemos hoy, perfecto. Si nos llega la enfermedad, también gozoso. Si perdemos la vida, porque pues lo importante no es esta, es esa que está asegurada y jurada por nuestro Señor y que debemos esforzarnos y mantenernos ocupados para alcanzarla, porque esa es, pero más que segura, pues. Es por eso que el Señor dice ese fortísimo, fortísimo consuelo. Gracias. gracias, hermanita. Me hiciste acordar de la lectura de Pablo de que nos separará del amor de Cristo. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Alguien más? Seguimos. Solamente Sí, decirte que te doy gracias y le doy gracias a Dios por lo que has presentado. Es una disertación la más clara que he escuchado en mis 60 y tantos años de ser cristiano, de lo que es el Hijo del Hombre. amén, hermano. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios por utilizarte para hacer eso, porque
Amén, hermanito. Ahí con He el entendido algo profeta que Ezequiel. hasta ahorita no lo había entendido. Sí, el profeta Ezequiel es un ser, está sirviendo a Dios. Ese hijo de hombre sirve a Dios y el profeta Daniel no los muestra ahí perfectamente. Entonces, seguimos verso 30. Vamos a entrar en contexto ahorita con esta palabra. Vamos a leer del verso 30. Vamos a leer hasta, ya les digo, hasta el 38, hermanitos, por favor. La hermanita Inés quería leer, hermanita, tu turno. Hoy, ya que me salí, estaba en Hog. Sí, ¿Cinco qué? ¿Cinco 5, qué, mi amor? 30 al 38. Ok, ya voy. Minuticos. Dice así. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Amén, hermanita. Muchas gracias. Entonces, verso 30, vamos a ver específicamente esa palabra yo. Ahí vamos a estar hablando. No puedo yo. Hermano, estamos viendo que el Señor Jesús, nuestro maestro, se está refiriendo a él mismo, no es un profeta, no es un maestro más de la ley religiosa. Está diciendo que él, el que tiene autoridad, él que tiene la perfecta comunión con su Padre, la perfecta unidad, ese hijo de hombre que hace la voluntad de Dios porque vino a servir. Entonces, no puedo yo hacer nada, no puedo yo. Jesús habla en primera persona, hermano. Mira el verso 31. Si yo, nuevamente, esa frase si yo, verso 34, pero yo no recibo, pero yo no recibo testimonio, verso 36, más yo tengo mayor testimonio, más yo tengo mayor testimonio, vamos a subir más al 42, más yo os conozco, que no tenéis amor entre vosotros, más yo os conozco, verso 43, yo he venido en el nombre de mi Padre, verso 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Entonces, hay, hay temas, hay momentos en que la palabra es muy clara y concisa y se está refiriendo este momento a nuestro Señor Jesús. Y hay ciertas cosas que nos tiene que llamar la atención, porque en el caso del testimonio, que pasamos ahora a esa palabra, a la palabra de testimonio, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo y así juzgo, y mi juicio es justo, porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió. Si yo doy testimonio, entonces, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, ese testimonio
tiene un fundamento muy sólido, hermano. Esa es la parte que hay que nosotros meditar. El testimonio de nuestro Señor Jesús. Yo le puedo hablar acerca de mi testimonio como vida, de lo que ha pasado en mi vida a raíz de que me convertí, a raíz de cómo llegué a Cristo. Y mi testimonio es verdadero, sí, y es un testimonio por causa del hombre, y es un testimonio por causa de la predicación del Evangelio. Pero estamos hablando del testimonio de Cristo, hermano. El testimonio de Cristo no es por causa de Evangelio, no es por causa del hombre. El testimonio de Cristo es gracias a su Padre y al cumplimiento de la palabra. Entonces vamos a ver quiénes dan testigos o quiénes son los testigos o quiénes dan testimonio de nuestro Señor Jesús. Empezamos con Juan el Bautista, porque es el primero en escena. Juan el Bautista, si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí y sé que mi testimonio no es verdadero. Entonces, Juan el Bautista, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 15, hablando del testimonio de Jesús, quienes dan testimonio de Jesús. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 15. Se me agotó el tiempo, estamos a las 10. Vamos a terminar este verso 30. Juan 1:15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí y antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 19, hablando del testimonio de Jesucristo con Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan, no se refiere al escritor de Juan Apóstol, este Juan se refiere, cuando leas en el Evangelio de Juan, la palabra Juan se refiere a Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes levitas para preguntar, ¿tú quién eres? Verso 19, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron que pues, ¿eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron en el 22, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, mira el 29, 1:29. El siguiente día el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 32. También dijo Juan, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Verso 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y versículo 33 y 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista, qué papel tan importante tiene este varón de Dios, este profeta. De ahí viene la frase o la declaración de Jesucristo cuando dijo que no hay profeta nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. No hay profeta mayor que él. Él anunció y dio testimonio acerca de quién era Jesús. Y no tan solo era un testimonio eh, por profecía, sino que era un testimonio directo de Juan por revelación de el Padre. Aquel que veas, aquel que veas que desciende el Espíritu como paloma, ese es mi Hijo, ese es el Mesías, ese es el Cristo. Mira otro testimonio, otro testigo que da acerca de nuestro Señor Jesús. Mira el 5:33, Juan 5:33. Me voy a tomar unos minutos para terminar este contexto. El 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. 34.
pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Versículo 35. Él era la antorcha que ardía alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un poco, por un tiempo en su luz. Entonces, ese testimonio no es de hombre alguno. Esa es una frase que tenemos que llamarte la atención. El testimonio de Jesús no es de hombre alguno. El testimonio y las obras que hace dan testimonio de él, más las obras que Jesús hace. Mas yo tengo mayor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las obras de Cristo, también dan testimonio. Y el 37, hermano, te lleve a llamar la atención. El Padre que me envió da testimonio de mí. Ese momento tiene que llevarte al bautismo de Cristo. Cuando le dijeron a Juan, aquel que veas que desciende el Espíritu como paloma, ese es mi hijo. Pero también algo importante, y escucharon la voz de Dios desde el cielo. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también esa voz la escucharon en la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan, cuando subieron al monte y se transfiguró Jesús y se apareció a Moisés y Elías, ahí escucharon la voz también, dando testimonio, el Padre mismo de Jesús. Pienso que esta frase de acerca del testimonio es importante porque tanto Juan el Bautista da testimonio de Jesús, el Padre da testimonio de Jesús. Y fíjate que si leemos el 37, dan testimonio de mí, el Padre, y nunca habéis oído o visto su aspecto, ni tenéis palabra morando en vosotros. Versículo 39, mira quién da testimonio de Cristo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Qué decía el profeta Isaías? Cuando los ciegos ven, esos cojos caminan, las escrituras dan testimonio de Jesús. Las escrituras dan testimonio de que Él es el Cristo, de que Él es el Mesías. El, entonces, resumimos y mira el 39, por favor, las escrituras, y ve el 46 para finalizar. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque él escribió, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, el Padre da testimonio de Cristo, Juan el Bautista da testimonio de Cristo, las mismas escrituras dan testimonio de Cristo, las obras que Jesús hace dan testimonio de que Él es el Mesías y es el Cristo. Acuérdate lo que escribió Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30, que decía, estas señales se escribieron para que crean que Él es el Hijo de Dios. Y Moisés da testimonio de nuestro Señor Jesús. Vamos a parar aquí, hermanitos. Comentarios. Hermanito Lenín. Sí, hermano, pues vemos cuán grande, como le comentaba anteriormente, cuán grande es el poder de nuestro Señor Jesucristo, pues en el que Él expresa que no necesita tener testigos para que le crean, pero más Él lo hace para que las personas incrédulas se arrepientan y crean en Él. Y observando pues el testimonio de Juan en el capítulo 1, me interesó mucho esta parte en la que Juan, pues con humildad, les dice a los fariseos, en el versículo 26, Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatar las correas de sus sandalias. Entonces, pues vemos, hermanos, de que Juan pues siempre mostró el lugar que tenía en cuanto al poder divino de Dios. Nunca se sobrepasó a decir que era más que Dios. Solamente, hermanito. Amén. Algo que me llama la atención del 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Pero mira cómo Jesús hace el énfasis. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Lo que decía antes, Jesús decía, yo hago lo que veo hacer al Padre, porque yo hago su voluntad, yo tengo una comunión con el Padre y yo tengo una unidad perfecta con mi Padre. Y se los vuelve a repetir en el 37. Ustedes no han oído su voz, ni han visto su aspecto. Eso queda para la próxima clase. Vamos a estar viendo ahí cómo Felipe quiere que le muestren al Padre. Ahí vamos a ver unos ejemplos también de las cartas de Juan, de cómo a Dios nunca lo ha visto nadie jamás. ¿Alguien más, hermanito? ¿Más comentarios? Bueno, ya son las y 10. Creo que paramos aquí, hermanito Robertito. Voy a detener aquí la grabación.